Sobre lo que hemos estado hablando en estos meses, esta semana recientes sobre la ley de Cristo. Vamos terminando esta serie de temas, pero hay algo que es importante. ¿Por qué un cambio de ley? ¿Por qué si estaba la ley de Moisés? Que el mismo salmista dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué establecer una nueva ley? El asunto es que a veces encontramos este contraste que nosotros tenemos que equilibrar, porque mientras el salmista dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, por el otro lado el escritor de la carta a los Hebreos dice, porque si se hubiera dado una ley que pudiera dar vida, entonces no hubiera sido necesario un cambio de ley, y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si la ley hubiera dado vida o las promesas fueran por medio de la ley, no se requeriría la fe sino las obras. Por lo tanto, la fe no sería necesaria. Ese es un aspecto que nosotros tenemos que comprender. ¿Por qué un cambio de ley? ¿Y por qué lo que el apóstol Pablo aquí nos está señalando a veces pareciera algo complicado? Pero vamos a explicarlo en forma sencilla. Me voy a guiar en lo que tenemos aquí en el boletín. Pablo empieza hablando que en nosotros, en nuestra carne, no hay nada bueno. Un aspecto que rompe con todo el sistema de pensamiento actual occidental, porque el pensamiento occidental es algo cristiano, pero no tiene fe en Cristo. El pensamiento actual, y de hecho el oriental, dice que nosotros pelean el bien y el mal, están ahí jalando en las caricaturas. Los que somos del siglo pasado aprendimos viendo caricaturas del que le aparece el angelito bueno, el diablito, ahí uno le dice que sí, otro le dice que no, y tiene un conflicto en su interior. El conflicto en el interior es que dice Pablo que en nosotros puede estar el deseo, pero no la capacidad de hacer el bien. En nosotros no habita nada bueno. Ese es el principio del cristianismo. Uno dice, los cristianos creen que son mejores que otros. No, al contrario. El cristiano reconoce que no tiene nada bueno que aportar, porque todo lo bueno, aun lo que tenga en sí, viene de Dios. Ese es un aspecto importante. Por eso cuando se dan cursos de autosuperación, el cristiano ya sabe de antemano que la autosuperación es una vuelta sin sentido, porque va a terminar en el mismo punto. Es como dar la vuelta a un círculo y terminará en el mismo punto, bien, dándose cuenta de que no es capaz de lograr aquello que desea porque no tiene la capacidad. Ese es un aspecto importante. Por eso dice Pablo, el bien que deseo no lo hago, sino el mal que no quiero, eso practico. ¿Cuántos como humanos se han dado cuenta que dicen, no, sí, ya voy a cambiar, ya voy a dejar esto, ya voy a hacer ejercicio, ya voy a portarme bien, ya no vuelvo a repetir esto, etcétera? La canción que conocimos por ahí es muy sincera, tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Porque la realidad es que es cierto, el ser humano siempre termina y a veces puede que cambie un mal hábito por otro hábito malo. Pero el punto es que hacer el bien no habita en nosotros. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley. Hay un aspecto, un término llamado ley. La ley es algo que se debe cumplir o se cumple porque le da órdenes o porque establece la forma en que algo debe ser. Pongámoslo de esta manera, los mismos físicos, sean cristianos o no cristianos, están de acuerdo en que el universo está regido por 3 leyes. Nomás me acuerdo ahorita de una que es la ley de la electrodinámica, la gravedad, y no me acuerdo de la tercera, pero son 3 leyes que mueven todo el universo. ¿Quién puede decir, no, yo soy bien rebelde, yo voy a leer la ley yo voy a romper la ley de la gravedad? Bueno, existe la ley de la aerodinámica, es cierto, pero eso no le quita la existencia a la ley de la gravedad. Uno puede subirse a un avión, el avión se levanta, pero si uno adentro del avión deja caer una moneda, la moneda se va al suelo. No se ha roto la ley de la gravedad. Por eso los aviones, si dejan de funcionar, tienden a estrellarse en el suelo, porque no han vencido, simplemente están utilizando una ley que les lleva a subirse por encima de otra ley. Ese es el punto. Lo que Pablo aquí establece es que hay leyes en lo espiritual. Él dice que hay una ley que él halla, que el mal está presente en nosotros, y lo va a llamar la ley del pecado. Ok, la ley del pecado, ¿qué significa? ¿Existe libre albedrío? Sí,
porque de otra forma Dios no juzgaría con justicia, no seríamos culpables de nada si no tuviéramos elección. Pero el libre albedrío siempre nos va a llevar a pecar, porque pecamos por voluntad propia. Salvo que alguien nos obligue a hacer algo malo y por quedar bien o por miedo, lo que sea. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, si no es que todas las veces, pecamos por nuestro libre albedrío. Decir que la reforma está en contra, la teología reformada en contra del libre albedrío es un error, porque hasta conozco teólogos reformados que están en ese error. Creen que no existe libre albedrío. No, la ley de Dios está en nosotros. Ese es el punto. Perdón, la ley del pecado está en nosotros. En el hombre interior nos podemos deleitar con la ley de Dios, decir, ay, qué bonito, Dios quiere que hagamos esto y no debemos hacer aquello. Pero miren, si algo nos han enseñado los políticos a lo largo de la historia de la humanidad, no solo nuestros políticos aquí en México, es que los primeros en quebrantar las leyes son aquellos que las hacen. Uno no debe hacer esto y ahí va el político o va el hijo del político y dice que no sabe quién es mi papá. Yo puedo romper las leyes que mi papá está haciendo en el Congreso. Y eso es una cuestión porque el pecado está en el ser humano. Y aun cuando uno diga no debemos hacer esto, es el primero en hacerlo, ¿sí o no? Eso es parte de la humanidad, del problema de la ley del pecado. En el hombre interior nos podemos deleitar en la ley de Dios, qué bonito, la Biblia, Dios quiere esto, aquello. Y en nosotros está la capacidad de cumplirlo. Lo que Pablo está diciendo, que él ve esta ley, versículo 23, otra ley en los miembros de su cuerpo que hace guerra contra la ley de su mente. Yo puedo pensar hacer cosas buenas, con la misma mente que puedo pensar hacer cosas malas. Pero puedo pensar hacer cosas buenas y hay una ley en mi mente que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Porque finalmente mi mente, me lleva a someterme al pecado. Me dice, no hagas esto y ya está uno pensándole cómo hacerle sin que se den cuenta, porque ese es parte del problema que ya expuso previamente Pablo. Si la ley de Moisés no dijera no codiciarás, eso a lo mejor se me hubiera pasado. Pero en cuanto la ley dice no codiciarás, el pecado dice vamos a codiciar y entonces uno empieza a codiciar. Porque con los niños, ¿cuál es la psicología inversa? Dile a un niño que haga algo que no quiere hacer y pues ya va a dejar de hacerlo, ¿no? Tíralo otra vez y ya el niño dice, no, ya no lo tiro porque me lo pediste. Entonces ya no lo tira. Esa es la idea de la psicología inversa, pero el pecado siempre está moviéndose en todo. Por eso Pablo exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él agradece algo, está Jesucristo nuestro Señor. Mientras que por un lado con la mente servimos a la ley de Dios que le da libertad y esta libertad solo viene de Cristo, con la carne servimos a la ley del pecado. Ahí se me fue una frase, sino conforme al Espíritu. Eso es del siguiente versículo. Con la carne a la ley del pecado. Bueno, en la conclusión de algo que Pablo hasta aquí ha dicho es, tenemos un problema, aun cuando quisiéramos hacer lo bueno, cuando dice uno, yo todas las mañanas me voy a levantar temprano, voy a leer mi Biblia, voy a orar a Dios, le voy a dar gracias a Dios, está la ley del pecado peleando en nosotros. Bueno, entonces hay una cuestión. Él dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero los define de esta manera. Los que no andan conforme a la carne. En este punto, conforme a la carne se tiene que relacionar con el versículo anterior. Con la carne servimos a la ley del pecado. Bueno, no hay condenación para los que con su carne no están sirviendo a la ley del pecado. Y entonces nos explica, y aquí es por lo que viene el cambio de ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, una nueva ley. Yo hallo que tengo la ley del pecado morando en mí, pero de pronto surge una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es lo que hace la diferencia. La ley de Moisés, dice el libro de Hebreos 7, que no era capaz de impartir vida, que nada hizo perfecto, porque no era su función. El mismo apóstol en Romanos nos dice que la función de la ley era hacer de conocimiento nuestro el pecado, era sacar a la luz el pecado. A los Gálatas se los pone en otras palabras. La ley de Moisés tenía como propósito guiarnos a Cristo. Es decir, darnos cuenta que somos pecadores, porque si yo no reconozco que soy pecador, ¿para qué quiero un Salvador?
Y la ley de Moisés está ahí para decirme si eres pecador. Demuéstramelo haciendo esto. Y no podemos. No podemos, en alguno de los 10 mandamientos fallamos y viene todo lo demás, pero finalmente lo que la ley de Moisés demostró es que el ser humano no desea hacer la voluntad de Dios porque tampoco puede hacerlo. Y ese es el punto. La ley era un estándar bajo. No necesitabas el Espíritu Santo para cumplirla, por eso Dios no se los daba, pero Él esperaba que la cumplieran porque se basaba en cosas terrenales. Ok. No podemos, no pudimos, y el ser humano no podrá cumplir la ley de Moisés porque es un testigo de que no podemos cumplir la voluntad de Dios. Pero entonces viene la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que Pablo más adelante llamará, tanto en 1 Corintios 9 como en Gálatas 6, la ley de Cristo, ya más breve. Esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de dos cosas, de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Es decir, o puede ser separado, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando muramos no vamos a permanecer muertos. Pero también cuando creemos en Cristo somos llamados de muerte a vida, es decir, espiritualmente. ¿Qué pasó con Adán y Eva el día que comieron del fruto? La Biblia se limita a decirnos que se les abrieron los ojos, pero Dios había dado una ley o una orden. El día que comas de este fruto, morirás. Ahora, lo que nosotros debemos reconocer es que el día que Adán y Eva comieron del fruto que Dios había prohibido, murieron. Y toda su descendencia nace muerta. Todos los descendientes de Adán y Eva nacemos muertos en pecado. No es como dijo Pelagio, que el ser humano nace neutral, es hasta que peca que se convierte en pecador. No, el ser humano nace muerto porque este es un aspecto en el que la ley del pecado está en uno y la ley del pecado va acompañada de la muerte, o la consecuencia de la ley del pecado es la muerte. Por eso cuando Pablo exclama en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo dice en dos sentidos. Una, porque él ha estado hablando del cuerpo que va a resucitar, pero la otra, cuando dice, porque el poder de la ley del pecado, perdón, el poder del pecado es la ley, está señalando de la vida espiritual. Nosotros hemos pasado en Cristo de muerte a vida, por eso hemos nacido de nuevo. Una vida diferente. Por esa razón no se trata de hacerse cristiano o de cambiarse a la iglesia cristiana. Para ser cristiano hay que nacer de nuevo. Ok, ¿cómo nacemos de nuevo? Creyendo. Bueno, la verdad es que eso es obra de Dios, porque al nacer de nuevo es cuando creemos en Cristo. Algunos piensan, no, es cuando creemos en Cristo que nacemos de nuevo. Entonces yo he aportado algo a mi nuevo nacimiento. Decidí, creo en Cristo, pues voy a nacer de nuevo. No, ¿quién de ustedes decidió nacer físicamente hablando? Es algo dado por Dios. Por lo tanto, tenemos nosotros que tener claro que esto proviene de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado. ¿Puedes vivir sin pecar? Sí, aunque vas a tener una lucha siempre. Ya el pecado no está dominándote, pero sí hay la misma tendencia hacia el pecado con la cual tenemos que pelear, en la que Lutero decía que pensó que sus pecados se habían ahogado en el bautismo y se dio cuenta, no, el viejo hombre, ¿verdad? Y se dio cuenta que el viejo hombre sabía nadar. Entonces, entendemos el aspecto de que sí, vamos a tener una batalla, pero hay algo importante, hay una ley que me jala, me quiere impulsar a pecar, ya no está dominándome, pero miren, no es lo mismo que alguien, digamos, esto se ha tomado como un ejemplo. Yo estoy en una casa, me la renta alguien que se llama Pecado, es el que viene y me cobra constantemente. De pronto llega alguien llamado Jesucristo, le compra la casa a este viejo dueño del pecado y es el nuevo dueño. Pero un día se presenta el viejo dueño y me dice, págame la renta. Y uno se siente tentado a pagarle la renta todavía al viejo dueño. Ese es el aspecto en el que se manifiesta esa situación. Pero ¿quién le pagaría al que ya no es propietario, verdad? Habría que pagarle al nuevo propietario. Bueno, él sigue explicando esto. La ley, aquí se refiere a la ley de Moisés, versículo 3.
lo que la ley no pudo ser, ya que era débil por causa de la carne. La ley de Moisés, de hecho, no fue diseñada para dar vida, no era su función, por lo tanto fue perfecta porque fue diseñada para mostrarnos que somos pecadores. Y por eso en ese sentido la ley era débil, no pudo darnos vida. Así es que Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, es decir, tomando un cuerpo humano, un cuerpo como el de los pecadores que él iba a salvar. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, él se dio como la ofrenda perfecta para pagar por nuestros pecados y así condenar el pecado que había en nosotros. Para que el requisito de la ley, ¿cuál ley? Nuevamente la ley de Moisés, lo que la ley de Moisés exigía, se cumpla en nosotros que no andamos conforme a la carne. Es decir, ya no vivimos para el pecado, ya no andamos en la carne, es decir, ya no vivimos tampoco solo para lo material, sino ahora vivimos para lo espiritual. Por eso en el versículo 1 dijo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Por qué fue necesaria entonces esta nueva ley? Porque venía el nuevo pacto. Porque Jesús, al morir y resucitar, ya no podía ajustarse al antiguo pacto. El error que algunos cometen es pensar que Jesús vino para que pudiéramos cumplir con el antiguo pacto. Pero si el antiguo pacto fuera para el cristiano, ¿sigue vigente? Sí, para el pecador. Dios y la ley siguen demandando del pecador todo su pecado. Pero el cristiano ya no puede vivir en ese viejo pacto, porque si así fuera, Jesús hubiera tenido que nacer de la tribu de Leví, dice el escritor de Hebreos, y no de la tribu de Judá. Porque esa tribu de Judá nada tenía que ver con el sacerdocio, de tal manera que Jesús no podría ser sacerdote. Sin embargo, él, en un nuevo pacto, él es sacerdote. No según Aarón, que era de la tribu de Leví, en el antiguo pacto, sino según Melquisedec, que es la manifestación de Jesucristo delante de Abraham, cuando él venía de aquella guerra a la que fue a rescatar a Lot. Ahora, entendemos que fue necesario un nuevo pacto. ¿Qué hay respecto del antiguo pacto? Es importante entender el papel de cada pacto. El antiguo pacto no es para menospreciarse, es la forma en que Dios nos llevó a Cristo. Pero ahora vivimos en el nuevo pacto. Y por eso nosotros debemos entender las cosas a la luz de este nuevo pacto. Tenemos nosotros que ajustar nuestra visión. Ya no vivimos para lo terrenal, sino para lo celestial o espiritual, aunque lo terrenal es instrumento para ello. Permítanme terminar leyendo 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, como dice el apóstol Pablo. Es un versículo que tenemos nosotros que tener claro siempre. Estamos en esta tierra, mas no somos de ella. Y él dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. O aunque estamos en la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que tenemos que entender es esto. Conocemos lo carnal, porque estábamos en pecado. Somos terrenales y estamos aquí en la tierra. Sí, pero también somos celestiales en el sentido de que ahora vivimos para una vida eterna en los cielos. Y el cristiano tiene que tener discernimiento de estas dos cosas. Aquel que ha nacido de nuevo ya no está bajo el pecado, sino ahora bajo el dominio de Cristo. Por lo tanto, ahora ya no sirve a lo terrenal, al pecado, ya no sirve para las pasiones o para cumplir sus propios deseos, sino ahora para cumplir los de Dios, los de Cristo, que finalmente lo podemos concentrar en una cosa muy sencilla, de hecho muy práctica: llegar a ser la imagen de Cristo. Todo lo terrenal que tú vivas es instrumento de Dios para que tú llegues a ser la imagen de Cristo. El trabajo es bueno y necesario, pero es un instrumento para ser transformados. La familia, todo lo que tú tengas, los bienes materiales, la casa, todo es instrumento de Dios para ser transformados a la imagen de Cristo. Esta es la visión que tenemos nosotros que tener plantada en nuestra mente, porque finalmente ese es el propósito de haber cambiado de ley y de vivir ahora en el nuevo pacto. Vamos a orar.
Padre, agradecemos tu bondad y misericordia hacia nosotros, que eres bueno en todo lo que tú nos has concedido, Señor, porque aún las luchas que llevamos a cabo, las peleas que tenemos nosotros que pelear, las batallas y todo lo que en nuestra vida hay, Señor, Padre, finalmente debe derivar en algo, ser transformados a la imagen de Cristo, porque también a esto añadimos todas las bendiciones, el reposo y los buenos momentos que tú nos concedes, los bienes, la gente que has puesto a nuestro alrededor, la alegría que nos concedes. También, Padre, debe ser, Padre, instrumento para que lleguemos a ser la imagen de Cristo. Oramos a ti, Señor, y te damos gracias porque todo lo que tú, Señor, estás llevando a cabo en nuestra vida, Señor, es para bien, para que un día podamos nosotros participar de tu santidad y de tu gloria en la eternidad. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo lo que tú has hecho y todas las personas que tú has usado para que llegue este momento en el cual nosotros podamos meditar sobre el nuevo pacto, Señor, por todas las personas que a lo largo de la historia utilizaste, creando el antiguo pacto y después el nuevo pacto en Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria, porque más adelante habrá gente que agradecerá que nosotros hayamos sido instrumentos para la edificación de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar exaltando el nombre de nuestro Dios.